Y vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 14. 1 de Samuel capítulo 14. Samuel capítulo 14. Vamos a leer versículo 1 al 15 y también voy a explicar algunos contextos del versículo, de la historia de 1 de Samuel. Y vamos a ver 3 elementos que Dios usó para dar la victoria al pueblo de Israel. 3 elementos. Y esa victoria vino por medio de un personaje que está ahí, lo van a notar, ni bien lo leamos, lo van a notar que está presente, que es el personaje principal de esta porción de la palabra. Así que voy a leer versículo 1 y ustedes lo siguen con la mirada. Dice versículo 1 de 1 de Samuel, capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que hay, voy a leer de vuelta. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabob, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco de agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sen. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. ¿Qué es lo que era un paje de armas? Alguien que le lleva las armas. Claro, alguien que le lleva las armas. Sí. Es como el golf. Bueno, el que le lleva tal. Bueno, dice: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeron así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas, si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Es decir, lo estaban desafiando. Dice: entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y voy a leer el versículo 23. 23. Dice, como conclusión de esa parte, pero continúa la historia, pero dice el versículo 23, desde el mismo capítulo: así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betabén. Entonces, así salvó Jehová a Israel aquel día,
y llegó la batalla hasta Betabén. Vamos a ver 3 elementos que Dios usó para dar la victoria, o en este caso, al pueblo de Israel. Y vamos a ver varios elementos que son elementos que se aplican para la vida de la iglesia y para tu vida también espiritual. Si sos hijo de Dios, lo debemos poner en práctica. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias Señor porque permites por tu pura gracia, Señor, que yo esté acá, Señor, por tu misericordia. Gracias Dios por permitirme eso, ese privilegio. Te pido también, te doy gracias también porque a mis hermanos le has abierto el camino, las puertas para que pueda estar acá. Pero también han tenido ganas y han tenido un deseo de querer reunirse, Señor, para cantarte, para ofrendar, para saludar, para pasar tiempo con otro hermano, pero también sobre todo para escuchar tu palabra. Señor, que el mensaje pueda ser claro, que pueda ser entendible. Ayúdame con la voz, Padre, y también te pido por cada pensamiento de preocupación que pueda haber, que no, Señor, que no se estén preocupando por eso, que no se afanen, Señor, sino que estén concentrados en lo que dice tu palabra. Y también, Señor, te pido si hay distracciones, Señor, te ruego, Señor, que quite todas esas distracciones para que pueda haber un enfoque hacia lo que dice tu palabra, Señor, y haz todo eso, Señor, trabaja a través de tu Espíritu Santo. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, como Señor y Salvador, que lo pueda hacer, Padre, que reconozca a Jesucristo, que ha muerto por sus pecados y que debe confiarle. Te pido eso, Padre. En nombre del Señor Jesús, amén y amén. El primer elemento que Dios usa es el deseo de hacer algo, o es el deseo, o es las ganas, la motivación, tener ganas de hacer algo. Versículo 1 al 5 es la parte, voy a leer versículo 1, dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. La cuestión es que él le dice: ven y pasemos, vamos a ir a enfrentar a los filisteos. Pero ¿en qué contexto lo dice Jonatán? Bueno, había una crisis porque estaba en una guerra, estaba en un conflicto militar. Y por eso le voy a pedir, en cierta manera, que podamos leer los versículos que están anterior a este capítulo, que es el capítulo 13. Si está el 14, antes del 13. Y voy a leer el versículo 5. ¿Por qué digo que está en una guerra? Bueno, mira lo que pasó. Versículo 5, Jonatán, nuevamente, antes de eso, previo a esto, él atacó y se ocasiona que los filisteos vayan y quieren atacar a Israel. Y dice esto, versículo 5: entonces los filisteos se juntaron para pelear ¿contra quién? Contra Israel. Y dice: 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está, ¿a qué cosa? A la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Entonces estaban en guerra, había un conflicto militar. También no solamente había guerra, sino también había algo que ocasiona la guerra. Y creo que ocasiona todo da miedo, eso es la palabra, miedo. Pero cuando uno está en desventaja, ¿qué pasa? ¿Quién es el que tiene más miedo? El que está en desventaja, el que tiene la menos arma, el que tiene los soldados que no son tan buenos en la guerra. Dice: había miedo. Versículo 7 del mismo capítulo 13. Del mismo capítulo 13, versículo 7 dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, ¿qué cosa? Temblando. Y versículo 6 dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho,
porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron ¿en dónde? En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O sea, se escondieron algunos y los, entre comillas, más valientes iban tras Saúl, ¿qué cosa? Temblando. Y no solamente eso, sino que cuando Samuel no venía, porque esto en capítulo 13, lo central, es la desobediencia de ¿quién? De Saúl, que él ofrece holocausto cuando él no le pertenecía a esa función, la función de ofrecer holocausto, es decir, de ofrecer un animal en sacrificio, una ofrenda para Dios. ¿A quién le pertenecía esa tarea? A un sacerdote, y el sacerdote era Samuel. No solamente era sacerdote, también era profeta, pero él, siendo rey, no le pertenecía a eso, y él tomó ese lugar. ¿Y por qué? Porque el pueblo, dice en versículo 8, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, Saúl toma esa decisión porque el pueblo se le va, la gente se le escondió y los que iban con él estaban temblando. Entonces esa era la situación. Y el líder, que también debía ser un líder espiritual, era realmente un líder, no era un líder espiritual, demostró así. Por eso Dios dice que iba a conseguir un rey que iba a ser conforme a ¿quién? A su corazón, al corazón de Dios. Así que había guerra, había miedo, pero había miedo, en cierta manera, por razones humanas. Había razones humanas que eran, de cierta manera, válidas. ¿Por qué? Versículo 19 del capítulo 13. Versículo 19 del capítulo 13 dice lo siguiente. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. No es herrera, Daniel Herrera, no dice no se hallaba herrero, o sea, el oficio de herrero. Porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Eran inteligentes los filisteos. Ellos le daban. O sea, y después dice versículo 20, voy a seguir leyendo. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Versículo 21. Y el precio era un pin por la reja de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Todos esos eran elementos de trabajo, porque ellos trabajaban en la agricultura, trabajaban en esa forma. Entonces tenían que afilar, tenían que preparar. ¿Dónde? En su tierra no, tenían que ir a los filisteos, y ellos le cobraban encima caro, no le cobraban barato, le cobraban caro. Versículo 22, y ahora este detalle agrega más contexto a la historia, a lo que hizo Jonatán. Versículo 22 dice: así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. Entonces, no había espada, había una guerra y no tenían espada, no tenían lanzas, no tenían armas para pelear y enfrentar al enemigo, que era numeroso como la arena del mar. Tenían muchos carros, tenían muchos hombres, tenían espadas. O sea, ellos para poder afilar, en cierta manera, su herramienta de trabajo tenían que ir al de los filisteos. O sea, ellos estaban en desventaja total. Eran menos en cantidad, el rey no estaba bien espiritualmente, no había armas, había una crisis y sobre todo había miedo. Y dice, ¿qué es lo que hace el miedo? Dice, pondrá lazo al hombre. Y por esa razón, un valiente, bueno, ese es otro mensaje, pero un valiente no significa que no tiene miedo, sino que aún teniendo miedo avanza. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, en todo ese contexto, versículo 1 dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado.
vio toda la situación, vio que se acercaban los enemigos, porque en capítulo 13, dice en versículo 17, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, y sí, continuó. Iban en diferentes direcciones los merodeadores. ¿Quién eran estos? Eran tipos mercenarios o soldados de una clase de su ejército. Iban matando, iban avanzando en el territorio enemigo, o sea, en el territorio de Israel. Y entonces está ahí Jonatán y ve que Saúl, ¿qué estaba haciendo Saúl? Porque Jonatán era el hijo, no era el rey, era el hijo, era un príncipe. ¿Y qué estaba haciendo Saúl? Lo leímos, dice el versículo 2 de capítulo 14. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. O sea, estaba debajo de un árbol. O sea, granado es un árbol, un tipo de árbol de aquella región. Estaba debajo de un árbol, en la sombra, tal vez tomando su mate, o tomando su té, o lo que fuera, ahí tranquilo, y mientras que el pueblo estaba, ¿qué cosa? En crisis. Estaba en un conflicto militar, era el único que tenía espada, no habían más espadas, las espadas estaban limitadas, y él, ¿qué está haciendo? Está ahí, debajo de un granado, debajo de un árbol. ¿Y quién es el que toma la iniciativa? ¿Quién es el que dice, vamos a hacer algo, vamos a enfrentar al enemigo? Su hijo, que también tiene una espada. Y eso, voy a hacer un paréntesis, hay dos clases de personas. O sea, las que hacen algo y las que no hacen algo. Es así. Las que se quedan debajo de un granado, debajo de un árbol y no hacen nada. Y están los que hacen algo como Jonatán. Y espero que podamos ser como Jonatán. Pero bueno, él toma la decisión de hacer algo. Eso no fue solamente, dijo, bueno, lo voy a hacer de manera instantánea. Rompí esto. Ya estoy haciendo algo, estoy rompiendo. Bueno, pero estos no son más frágiles, me parece. La cuestión es que él dice, aconteció un día. O sea, habían varios días en esa situación. Habían varios días en los cuales estaban sucediendo eso. Y él en uno de esos días dice, voy a hacer algo. Vamos a pasar adelante. No puede seguir la situación, el estado en que se encuentra, no puede seguir así. Voy a hacer algo. Ahora, todos en algún momento, para las cosas de Dios, debemos hacer así. Y es algo que nos nace. Y de manera, yo le voy a contar acerca de algo similar, tal vez que me pasó con Jonatán. Un día yo antes vivía acá, estaba en el cuartito, y habían filisteos que me querían... estaba ahí en el cuarto, me estaba por bañar, porque me baño, estaba por entrar a bañar, y escucho un grito. Y era un grito de una mujer. Y digo, debe estar, ¿qué será eso? Para mí deben estar peleando y las parejas acá, los vecinos, no es que escuchaba eso, era algo inusual, nunca había escuchado, pero supuse eso. Entonces voy en camino, y cuando me acerco y miro hacia la puerta, hacia aquel lado, estaban gritando, se había gritando, pero no era que se estaban peleando hacia una discusión de pareja, sino era que una chica estaba tirada ahí contra la reja y había un chico con un casco y le estaba queriendo sacar la cartera o la mochila. Y yo dije, fue en un segundo, dije, ¿qué hago? Porque mi reacción muchas veces fue, bueno, no hago nada, ¿viste? Pero dije, ¿qué hago? Y después pensé inmediatamente, porque son milisegundos, puede ser mi hermana Estrella, puede ser alguna de mis hermanas, de mi prima, o lo que sea, puede ser un conocida. Entonces la dejo. Y dije, puede ser alguien. Y dije, no, voy. Y fui, abrí, y bueno, ahí
entonces salí y ya vio, después salió del frente y bueno, la cuestión es que, bueno, pasó eso, se la agarró y se fue y la chica quedó ahí, no le robó, pero la dejó ahí. Y yo en ese momento fue eso, o sea, fue como una reacción natural, o sea, de ver a alguien que estaba en una situación de necesidad, una situación difícil, y dije, hay que ayudar, hay que hacer algo, no puedo estar mirándole a ver qué pase toda la situación, sino de ir y de actuar, de hacer algo. Las escuelas están plagadas de ideologías perversas. Ahora hay mucha ideología perversa en cuanto a tergiversar la palabra del Señor. O sea, el formato y el diseño original de Dios. Y eso es ideología de género. Aunque tal vez lo camuflen y todo, es algo que va contra la voluntad del Señor. También vemos una juventud que está promiscua. Jóvenes que son activos sexualmente ya en una edad mucho más temprana. No sé ni llaman los jóvenes, o sea, son niños prácticamente y ya están hablando acerca de las relaciones sexuales y de practicándolo en las relaciones sexuales. Y no solamente allá del mundo, sino también incluso dentro de la iglesia o denominada iglesia. Hay droga, hay alcohol, jóvenes cayendo en las drogas y en el alcohol. Y dice que la ONU registró que la Argentina, la ONU registró en Argentina que es uno de los países más consumidores de droga. O sea, el país está re pobre, porque eso es lo que escuchamos todos, pero la gente tiene dinero y plata para comprar su droga, ¿no? Alcohol también es uno de los países que más consume alcohol, Sudamérica y en el mundo. Hogares están siendo destruidos, niños son abandonados, abusados. Y bueno, también la apatía espiritual de la gente fría en la iglesia, porque eso también es una manera. No solamente la inflación es un problema más grande, yo creo que es la apatía espiritual nuestra que tenemos muchas veces para las cosas de Dios. La frialdad que hay en la iglesia, la frialdad que hay hacia las cosas de Dios, para evangelizar, para servir. Y ahora tengo que hacer esta pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer como Saúl, que se quedó debajo de un árbol viendo la escena que todo pasaba y se quedó ahí, no haciendo nada? ¿O vas a ser como Jonatán, que tomó acción, que dijo, vamos a hacer algo, vení, pasemos? ¿Y cuánto era lo de Jonatán? Era él y su paje arma. Saúl, quien también tenía un arma en su mano, una espada, eran 600 hombres. No eran muchos tampoco, pero tenían más soldados y estaban ahí inactivos, no haciendo nada. ¿Saben? Una de las cosas que yo pienso, que por qué Saúl estaba así, porque Saúl estaba mal espiritualmente. Estaba mal. 2 veces había fallado, o sea, una porque no mató a la madrecita, después no dio holocausto cuando en realidad no le tocaba. O sea, estaba mal espiritualmente. Por eso Samuel dice, voy a elegir a un rey que sea conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos haciendo algo, muchas veces, la mayoría de las veces, es porque no estás bien espiritualmente. Cuando no tenés ganas ni deseo de hacer algo por las cosas de Dios, para el avance de la obra de Dios, para que más gente sea salva, para que más gente conozca del Señor Jesucristo, para que tu hermano permanezca en la fe y no se vaya tras esa puerta y no regrese más, es porque estás mal espiritualmente, porque no tenés deseo. No tenés deseo, estás siendo indiferente. Tus sentidos espirituales están siendo apagados.
Es lo mismo que yo hubiera estado ahí y hubiera quedado de brazos cruzados y dejando que toda la escena hubiera pasado. No, tenés que ir, salir y enfrentar a lo que sepa, la crisis o la situación que esté. Y vamos, la Biblia es clara, Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra quién, contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y dice la Biblia que el Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, la Biblia también dice, velad y orad, y todo está hablando del término de tenés que estar atento, velando, porque estamos en una guerra espiritual. Y vos espiritualmente estás ahí, ¿no? Dejando las cosas que pasen, que más hogares sean destruidos, que más niños sean afectados, que la droga, el alcohol, el sexo esté atrapando a los chicos. Y lo atrapa y no lo suelta más, lo atrapa y no lo suelta más. No hay forma de que regrese. Están ahí hundidos en la inmoralidad, en las drogas, en el alcohol, en todas las cosas que ofrece este mundo. Y cada vez más se va a volver una sociedad más inmoral. Eso usted ahora, yo también incluyéndome, pero los que tienen 40 y vivieron hace 20 años, 30 años su adolescencia, no es lo mismo lo que están viviendo ahora, la adolescencia hoy en día. No es lo mismo. O sea, el pecado existe y va a existir siempre, pero ahora hay más tentación, hay más oferta, y lo hacen con una forma tan astuta, porque hay psicólogos, hay un equipo todo detrás, un sistema mundano y perverso para poder atrapar a las masas, a los jóvenes. No solamente jóvenes, también grandes, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a dejar pasar o nos vamos a involucrar? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Vamos a meternos en la política? ¿Vamos a empezar a decir, vota por este o vota por aquello? Vamos a hacer, esa es la forma en que dice la Biblia que nosotros tenemos que pelear. O decir, vamos a cambiar la educación. Eso son cosas terrenales. ¿Qué es lo que nos manda Jesús? Ir por todo el mundo y ¿qué? Y predicar a toda criatura. Predicar a toda criatura. Y ir a ser discípulos. Evangelizando. Esa es la tarea. Orando. Pues bueno, ya no tengo la misma energía que la que tenía antes. Ya no tengo la misma fuerza con la que tenía antes. Orá. Clama al Señor. La oración es una forma de hacer algo. Que obvio que es una de las cosas más importantes. Y la oración siempre queda ahí como de último recurso. Bueno, ya no queda más que nada ¿qué decimos? Que orar. ¿Cómo vamos a decir ya no queda más que nada que orar? Orar siempre fue la primera opción. Siempre debe haber sido la primera opción. No, bueno, no queda más que orar. No. Vos tenés que orar primero y después dejar todo en la mano del Señor, porque vos sos un incompetente, somos personas que no podemos por nuestra propia fuerza, y primero decir eso y después actuar. No dejamos, lo único que ya queda orar. No es así, porque esa es tu forma al decir eso es tu forma de razonar que primero te está diciendo que orar es como, bueno, queda ahí y es como último recurso. No, debe ser el primer y último recurso. Predicar también. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser como Saúl? Y si vas a ser como Saúl, muy probable que estás dormido espiritualmente, que estás mal espiritualmente, que no tenés ganas ni deseo, es por eso. Y muchas veces decís, no tengo ganas. Sí, es verdad, no tenés ganas. ¿Y eso qué significa? Es que eso está mal. Pero nosotros podemos cambiar nuestras ganas. No podemos cambiar nuestras ganas, nuestra motivación. Pero sí podemos pedirle a Dios. Porque Dios dice que Él produce el querer, ¿como qué? Como el hacer, por su buena voluntad. Y la Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Vos querés que tus deseos y tu mente y tu motivación, ganas de hacer algo, cambien? Pedíselo al Señor. Pero date cuenta que estar debajo de un árbol, bajo la sombra, cómodo, tranquilo, es
¿Es eso que está bien? No, eso no está bien. Tenés que tomar carta en el asunto, involucrarte. Y como cristiano y como perteneces a una iglesia, lo que tenemos que hacer es con las armas de Dios, porque Pablo dijo muy bien, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso está en Corintios. Así que nuestras armas y nuestra forma de pelear es distinta. No solamente hay que tener ganas y deseos para lo que Dios usó, sino también usó una fe y una confianza. Una fe, pero una fe, ¿quién diría? Bien sólida, una fe bien fuerte que utilizó Jonatán. Versículo 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de arma, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros. Ahí se está hablando en términos de, como quien dirá, de duda, ¿no? Quizá, como no está teniendo certeza. Pero ahora esta es la fe. Pues no es difícil para Jehová, ¿qué cosa? Salvar con muchos o con pocos. No es difícil. Él puede salvar a través de 2 personas y enfrentándose a todo el ejército enemigo, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es Jehová de los ejércitos. Por esa razón, porque es Dios Todopoderoso, es Elohim, es el gran yo soy, el inigualable. Él tenía esa fe, él tenía esa confianza. No era el único registro que hay acerca de eso. Lo vemos en un registro muy vívido, muy claro, en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 7. Si quieren allí, no quiten su mano, no quiten la parte donde habla acerca de 1 Samuel, porque ahí vamos a volver. Pero en Jueces capítulo 7, los que fueron a la escuela dominical deben sabérsela de memoria esta historia, pero los que no fueron a la escuela dominical, léanla, porque la historia de Gedeón es atrapante, te llena mucho. Jueces capítulo 7, versículo 2, voy a leer. Nuevamente estaban en una guerra. En una guerra, el pueblo de Israel, o sea, que estaban divididas en tribus, contra los amalecitas, y iban a pelear. Jueces capítulo 7, versículo 2, dice lo siguiente: el pueblo de Israel ya se juntó. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es que, ¿qué dice? Es mucho. Es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien teme y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. ¿Qué? O sea, eran 32.000 para pelear. Y Dios le dice, es mucho. O sea, es mucho. Solamente lo voy a leer como, si quieren ir ahí, está ahí cerquita, Jueces 8, 10 dice lo siguiente. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres. Eso eran lo de, dice, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente. Pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. O sea, eran casi 135.000 soldados, porque los 15.000 que estaban vivos y los 120.000 que estaban muertos, o sea, los superaban casi por 4. O sea, los superaban en gran manera. Y Dios va y le dice, no, es mucho, 32.000 es mucho. Bueno, vamos a hacer el que tenga miedo, que se vuelva. Y dice, quedan 10.000. Quedan 10.000. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún, ¿qué cosa? Aún es mucho, le dice, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón,
cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, que como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fuera el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, versículo 7, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Eran 135.000 los madianitas. ¿Y cuánto eran ellos? 300 hombres. O sea, yo no sé de matemática, pero ¿cuánto les superaría? Creo que el 1000%. Lo superaron por 1000. O sea, era, o no, menos. Bueno, no vas a sacar la cuenta, pero 1,5 seguro. La cuestión que eran 135.000 y eran 300 hombres. Los superaban en gran manera. Y Dios dijo, con esos 300 hombres, ¿qué voy a hacer? Voy a salvar a Israel. Lo voy a salvar. Eso fue antes de Jonatán. Fue mucho antes de Jonatán. 1 Samuel 14, volvemos. Entonces, Jonatán dice eso. No es difícil para Dios. Ahora, no es solamente el único registro, sino también vemos que en Juan 6, no lo voy a leer, pero en Juan 6, versículos 5 a 13, se encuentra uno de los milagros que hizo Jesús, de los tantos milagros que Él hizo, y que si yo hubiera estado ahí y hubiera presenciado, ese fue uno de los que más me habría gustado, porque ¿qué es lo que hizo Él? Él multiplicó los panes y los peces. O sea que bueno, ¿no? Comieron hasta ¿qué? Hasta saciarse. Se llenaron, se atosigaron. ¿Y pero de cuánto multiplicó Él? ¿Cuánto tenía? Tenía 5 panes y 2 pececillos. 5 panes y 2 pececillos. ¿Y cuánto era la gente? Eran como de 5.000 hombres, solamente hombres. Porque también había mujeres que seguramente eran casi 10.000 y más los niños. Pero aquí viene, se acerca un muchacho y le trae ¿qué cosa? Uy, si yo hubiera sido ese muchacho, yo hubiera agarrado y le he dicho no, me voy aparte, me lo como yo solo y no, porque, bueno, nada, perdón, nada, yo cambié ya. Pero trae eso, los 5 panes y lo ofrece y dice, acá está, multiplícalo. No, o sea, lo trae para dárselo. Dice, acá está, todo lo que tengo, acá lo pongo a disposición. ¿Y qué hizo Jesús? Lo multiplicó. O sea, no importa tanto la cantidad, no importa eso. Importa la fe, o sea, importa en el Dios que hace ese milagro. Eso es lo que Jonatán estaba bien seguro. Sabía que él podía tener la victoria porque Dios podía hacer ese milagro, que podía increíblemente a través de 2 personas dar la victoria al pueblo de Israel. No necesitaba los 600 hombres de Saúl, no necesitaba muchas espadas, porque Dios ¿qué hace? Con su Santo Espíritu, Él que va a vencer, como dice en el libro de Zacarías, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y cuando está David enfrentándolo a Goliat, ¿qué es lo que dice? Tú vienes aquí con palos, con lanza, mas yo vengo acá en nombre de ¿quién? En nombre de Jehová de los ejércitos. Te voy a cortar la cabeza. Le dice eso, porque no importa lo gigante que era, lo grande que era. Y eso no le hizo tener miedo a David. Además, él tenía una fe tan grande que le hizo enfrentar al gigante. ¿Y quién estaba ahí nuevamente? Saúl. Y Saúl, que era el hombre más grande, no quiso ir a pelear a Goliat. O sea, era el más grande del pueblo de Israel, pero él no quiso enfrentarlo. Y acá lo vemos de vuelta. Eso fue en el pasado. La cuestión, entonces dice, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Romanos 8:31, ¿qué es lo que dice Romanos 8:31? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Es así? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Espero que sea así en la vida. Yo oro para que eso sea una realidad en mi vida. Porque hay veces que el miedo llega
llegan a decir, uy, ¿le doy o no le doy este folleto? ¿Le doy o no le doy? Y están todos ahí en un contexto mundano, hablando cosas feas, y ¿le doy o no? Rompo el formato, rompo, y se me quedan todos mirando y preguntándome, o me quedo callado y que nada, no pasa nada, o que y si le doy el folleto, tal vez me rechace, tal vez no, ¿qué hago? Y ahí es cuando yo debo orar, yo debo poner la mirada en Dios. Ahí es cuando vos tenés que poner la mirada en Jehová de los ejércitos, que Él es todopoderoso. Que si Dios es por nosotros, ¿quién es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dios puede salvar con poco o con mucho. Vos decís, pero yo soy chico, yo soy niño. Josías, ¿cuántos años tenía cuando él tomó el liderazgo de Israel? Tenía 8 años, 8 años. Y ya con 8 años empezó a hacer una reforma espiritual, empezó a derribar todos los altares, toda la estatua de imágenes, todas esas cosas con 8 años. Y vos decís, yo soy grande, obvio. Bueno, mirá Caleb, ¿cuántos años tenía Caleb? 84 años. Y a esa edad dijo, dame ese monte, que yo vi con el poder de Dios. ¿Dónde está tu confianza? ¿En Cristo? Si está tu confianza en Cristo, tenés que ir hacia adelante. Dios hará la obra. Y que Dios no necesita muchos. Que Dios pueda hacer una obra acá, lo puede hacer, hermano. Tal vez somos pocos. No es una iglesia grande. No es una iglesia grande. Además, somos una iglesia pequeña. Y que si algunos se van, tal vez corre el peligro, ¿no? Es decir, porque ¿cómo hacemos para mantener esto? ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa si de esta mitad se va y dice, quedamos menos todavía? Somos pocos y quedamos menos. ¿Saben qué? Si esta obra es de Dios, esta obra va a permanecer con esos pocos. Es más, si hay 2 o 3, va a permanecer. Porque es de Dios. Porque es del Señor. Y Dios va a enviar más gente, vamos a seguir predicando, vamos a seguir orando, clamando al Señor, doblando rodillas, para que más personas se conviertan. Y lo va a hacer. Entonces no hay que limitarnos. Hay que estar bien espiritualmente y tener fe. Y lo último fue que tenía compañerismo. Que había compañerismo. Miren cómo habla Jonatán. Escúchenlo cómo habla. Versículo 1 dice, a la mitad, en adelante, dice, ven y pasemos. ¿A quién está hablando? Al paje de armas. No está diciendo, voy yo solo. No, dice, ven y pasemos. Dijo en versículo 6, nuevamente, cuando dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos. Nuevamente, está hablando en primera persona, pero en plural. Versículo 8. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar. Ahora ya estaba más decidido, vamos a pasar. Y dice, nos mostraremos, lleguemos, estaremos, nos subiremos. Eso en versículo 9. Y después, y continúa, siempre hablando en plural. Hablando él y el paje de armas. ¿Y qué es lo que le dijo el paje de armas? Porque estuvo de acuerdo con lo que le planteó Jonatán, su amo. Versículo 7 dijo, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes, ¿en qué? En tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Y pelearon, leímos, que dice que Jonatán iba adelante, es increíble, ¿eh? O sea, lo más fácil, él dijo, si dicen subiremos, eso es porque Dios nos está diciendo, nos va a entregar. Si dice que le esperemos, significa que tenemos que esperar. Pero yo hubiera elegido la segunda opción, porque subir y decir que Dios, ¿por qué? No sé si alguien subió a una montaña o algo, o una escalada. Ahí dice que está así, tenés que estar ahí, tú. Y ahí dice que eran peñascos, aún son más verticales todavía. Tenían mucha
más probabilidad de perder que de ganar. Pero igual dijo, si nos dice subiremos, vengan acá, vamos a subir. Y entonces agarran y sube Jonatán y empieza a derribar y trabajan en equipo. Porque en versículo 13 dice, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de arma que iba tras él, los mataba. Así un equipo, bueno, enfrentando al enemigo, obvio una guerra, están en vida o muerte, y está matando. Entonces, Jonatán iba delante y el otro iba detrás. También es muy a paréntesis. Jonatán, ¿quién tiene el arma? Jonatán. ¿Y quién es el Señor? Jonatán. Por ahí muchos dirían, si fueran ahora un tipo de líder ahora, si hubiera sido una persona como la que piensan ahora, le hubiera dicho, toma el arma vos andá adelante, vos sos el siervo, y si matan a alguien, que te maten a vos primero, y a mí me da tiempo de huir. Hubiera dicho eso, pero no dijo, mira, vos andá detrás, yo voy abriendo el camino. Ahora, ellos pelearon juntos, ocuparon diferentes roles. Pero ¿saben qué saco de esto? Que Jesús, cuando envió a su discípulo, lo comisionó a los 12 y después comisionó a los 70, ¿cómo lo envió? De 2 en 2. Lo envió de 2 en 2. Y miren lo que dicen en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Después de Proverbios. Eclesiastés 4. Miren lo que dice Eclesiastés 4, 9 al 12. Escuchen. Mejores son 2 que 1. Bueno, ahí ya está siendo redundante. O sea, ya está siendo categórico, mejor dicho, no redundante, pero no está repitiendo. Después va a ser redundante. Dice, mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeran, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y ahora el versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Yo lo había contado esto. Yo cuando estaba en la escuela, creo que en segundo grado, y yo era persona así que en ese tiempo peleaba. O sea, mi mamá me decía algo o me molestaba algo y ahí nomás, no sé qué es lo que pasaba y reaccionaba. Después eso cambió y cambió mucho más cuando conocí a Jesús. Pero cuando estaba ahí entro al baño, y en el baño un chico de, no sé, tercero, y se me pone al frente, y bueno, yo hago así, y voy para el otro lado, y el otro se hace para el otro lado. Y yo hago para el otro lado, y se me hace para el otro lado. Y no sé qué me dice, no recuerdo, pero la cuestión que la situación posterior a eso fue que, obviamente, nos arrancamos a pelear, y yo terminé en una posición desfavorable. ¿Cómo terminé? Así, y él me tenía agarrado de la cabeza y me tenía así. ¿Viste como esa lucha libre? Bueno, me tenía así. Y yo no me podía escapar, se mover los brazos, no sabía la llave del catch, de levantarlo, pero bueno, la tenía ahí y me agarraba. Y yo decía, soltame, y después viene alguien más. Y yo dije, yo creo que no era cristiano, pero digo, Dios me envió un ángel, ¿no? Y dije, me envió un ángel para socorrerme. Y viene un chico que no lo conocía, de otro grado, y dice, ¿te ayudo? Y yo le digo, bueno, y mira cómo estoy. Y después cuando, para mi sorpresa, ¿a quién es el que ayuda? Era el otro. O sea, terminé ayudando al que me estaba agarrando y bueno, me pegaron. Eran 2 contra 1.
O sea, tenían desventaja. Ojalá hubiera estado mi papá ahí me parecía. No, pero estaba ahí. Y eran 2 contra 1, o sea, se aplica lo que dice en Eclesiastés. Dice, y si a uno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Es así, siempre va a ser mejor 2, son 2, o sea, al ser 2 es mejor, mucho mejor para todo. Hasta, bueno, mucho mejor también una pelea. Medio cobarde, pero es mejor. Ustedes, si están casados, matrimonio, deben pelear juntos. No deben estar separados. No deben estar separados. Deben estar unidos. Deben estar unidos. ¿Qué dice Dios? Que dice, una casa dividida no puede prevalecer. Y si ustedes, imagínense, si ustedes vienen peleando a la iglesia, qué feo, ¿no? Qué feo que vengan peleando a la iglesia acá. Y si tu esposa todavía no se convirtió, o si tu esposo no se convirtió, o si tu esposa no viene a la iglesia, o si tu esposo no viene a la iglesia, ora para que venga. Ora para que estén juntos. Porque juntos es el plan de Dios. Dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Habla de la unidad. No solamente en el matrimonio, sino también en la iglesia. Dice en Filipenses 2:2, dice que hay que ser de un espíritu unánimes, de un solo corazón. Esa es la exhortación que daba Pablo a la iglesia, que sean unidos, que estén unidos entre hermanos. Si nosotros no estamos unidos, esta iglesia no va a prevalecer. Es así. Si hay 2, 3 nomás y el resto de la iglesia no está orando, no está predicando, esta iglesia no va a prevalecer. No. Debemos estar apoyándonos mutuamente, unos a los otros. Si no, o sea, uno solo que esté haciendo, que se esté encargando de, ¿por qué se enojó? O ¿por qué está triste? ¿O por qué esto? Si yo solamente me encargo de eso, si esta iglesia sigue creciendo, o sea, va a ser inevitable que alguno se vaya por esas razones. En cambio, la tarea que Dios mandó siempre es de unos a los otros, que se estén ministrando unos a los otros, de acuerdo a su espiritualidad, de acuerdo también a su cargo, a su posición, pero que todos tenemos el Espíritu Santo. Conclusión, ¿Dios qué hizo? Dio la victoria, ¿verdad? Dio la victoria a través de 2 personas, porque volvemos a 1 Samuel 14. Voy a leer el versículo 20. Dice, del capítulo 14 de 1 Samuel, dice, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. O sea, los filisteos se estaban matando entre ellos. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. ¿Vieron eso? Escuchen. O sea, ellos eran los desertores. Dice que el pueblo se le desertaba en capítulo 13. Ellos eran los desertores probablemente, los que se pasaron del otro bando. Y ahora, como vieron que estaban ganando, bueno, dijeron, vamos a pelear con Israel. En versículo 22, asimismo, todos los israelitas que se habían, ¿qué cosa? Que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betabel. O sea, aquellos que estaban huyendo, que estaban escondidos en las peñascos, que tenían miedo, cuando vieron eso, que Jonatán se animó, que vio que Dios estaba con Jonatán, dijeron, vamos a seguir. Ahí vemos un líder, ahí vemos a alguien que está peleando con el poder de Dios. Vamos a salir. No podemos seguir con miedo, no podemos seguir con el miedo de estar escondido. Así que Dios otorgó la victoria y utilizó 3 elementos. Primero, deseo de hacer algo, ganas.
Espero que puedas tener ganas, que tengas motivación, que le pidas a Dios. Porque si no tienes ganas de hacer nada, no se va a hacer. El que quiere, puede. Y el que no, ¿qué dice? Busca una excusa. Le he repetido esta. El que quiere, busca una manera. Y el que no quiere, busca una excusa. Va a buscar, no voy a la iglesia por esto. Y va a buscar un montón de excusas. Pero el que quiere, va a buscar la manera. Es así. Sé que hay después razones o cosas que son superables, o sea, son muy grandes, pero la mayoría de veces es así. No solamente utilizó el deseo de hacer algo, sino también la confianza que tuvo Jonatán, la confianza, la fe. No es difícil para Dios salvar con mucho, o con qué, o con poco. Sin tener plata, no tener plata, si tener energía, no tener energía, si tener una idea grande, si sos más joven, son factores, pero no es lo determinante. Lo determinante es Dios. Y también utilizó el compañerismo, porque Jonatán no estaba solo, estaba con su paje de armas. Y después se levantaron los otros, dijeron, bueno, vamos a pelear. Saúl también se animó, salió de su estado de confort. Espero que acá hayan Jonatán, que se levanten, que no, o sea, yo sé que el pastor debe cumplir una tarea, un rol, yo sé eso, y yo sé que yo voy a rendir cuenta delante de Dios, pero ¿saben qué? Mi anhelo es que se levanten más, no son de pastores, sino obreros, diáconos, mujeres que sirvan al Señor, no solamente servir de hacer cosas, sino servirle en piedad, en santidad, en todo sentido, porque eso es un obrero espiritual. Eso es lo que yo digo, que yo, si un día que llega a pasar algo, que me llevo a morir, lo que sea, que esta iglesia nomás puede haber personas que hayan candidato a ser pastor, o sea, que puedan haber cosas, pero que sean de esta iglesia. Me acuerdo cuando el pastor ya se estaba por jubilar, y ahí viene este pensamiento. Yo ya sabía que no iba a ser así, aún yo no sabiendo que Dios me quería acá. Pero decían, ¿y de la misión van a enviar a alguien? Ahí en Estados Unidos son más incrédulos que acá, y hay muchos menos misioneros que están saliendo, y nosotros pensando que van a enviar acá. Y bueno, y obvio, pensamos eso, porque alguien tiene que estar, pero no tiene que pasar eso, ya está. Ahora ya es imposible, no tenemos ninguna afiliación con ninguna misión. Pero si va a salir obreros que salgan acá, ¿y cómo van a salir? Tienen que tener la actitud de Jonatán, con ganas. Si no tenés ganas, no tenés deseo de hacer algo, es porque seguramente estás más como Saúl, ahí mal espiritualmente, que ofreció holocausto cuando no era su tarea. Así que te animo a que puedas ponerte en cuenta con eso. Vamos a ver. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pido, Dios, para que avive, Señor, el fuego en mí, en todos, Señor, para que tengamos mucha gana, mucho deseo de hacer cosas para ti, Señor. Sobre todo, comienza con leer tu palabra y orar. Leer tu palabra y orar. Orar y leer tu palabra. Leer tu palabra y orar. Así, Señor. Y después lo otro va a venir por añadidura. Sabemos que debemos congregarnos, como no dejar de congregarnos como uno tiene por costumbre. Lo sabemos, Padre. Pero, Señor, sé que debemos comenzar con nuestra vida devocional, vida personal. Que si hay alguien aquí que no agarra la Biblia durante el día, y pueden poner muchas excusas, muchas justificaciones, como lo puso Saúl, que decía, no, el pueblo se me desertaba, y esto, y pasaba esto y aquello. Puede buscar la justificación que quiera, Señor, pero es porque no está buscando primeramente el reino de Dios y tu justicia, Señor. Eso es claro, porque tu palabra es clara, dice, buscar primeramente el reino de Dios, tu reino y tu justicia. Así que, Señor, ayúdanos, ayuda a tu pueblo a que haya compañerismo entre nosotros, que haya una coordinación, una sincronización para poder mantenernos y avanzar en tus planes, en tus propósitos, que son gloriosos
Y yo sé que tiene propósito para esta iglesia, Señor. Yo sé que no es esto solamente lo que tú quieres para nosotros, sino que quieres mucho más, pero muchas veces no nos dejamos utilizar por nuestra falta de fe o nuestra falta de santidad. Entonces, Señor, ayuda a que tengamos fe, Padre, como la de Jonatán. Porque sé que tú puedes hacer milagros, pero tremendos, Señor. Puedes abrir el mar rojo, puedes tener 2 cielos, puedes abrir 2 cielos, puedes multiplicar los panes, puedes descender fuego del cielo. Así que, Señor, puedes hacer tantas cosas, pero nosotros muchas veces nos te limitamos y somos incrédulos. Así que te ruego, Señor, que quites eso y que nos ayudes, Señor, a ser más como Jesucristo. Te pido, Padre, porque si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, no conoce el Evangelio a Jesús, que lo haga, Padre, que si no sabe dónde va a ir después de esta vida, que pueda tener esa seguridad de que Jesús murió por sus pecados y que está ofreciéndole vida eterna. Te lo pido todo esto, Señor, descansando todo en ti, en tus manos poderosas. Y te ruego, Señor, que nos guíe en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.